Hola, en esta ocasión voy a platicarte un poco de la biografía del que se considera el autor en idioma español más importante de toda la historia, Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes nació en 1547, en una ciudad que se llama Alcalá de Henares, en España. Fue el cuarto hijo de Rodrigo de Cervantes. Su papá era un barbero, era una persona de muy bajos recursos y de baja jerarquía social, vamos a decirlo así, y Leonor de Cortinas, que era una ama de casa, por lo que podemos concluir que Miguel de Cervantes pertenecía a una clase social muy desfavorecida, sin llegar a ser gente sin hogar o personas que tuvieran que pedir limosna, pero definitivamente sí eran personas en una situación económica muy complicada. Tan era complicada la situación que la familia se trasladó a Valladolid, huyendo de las deudas, tratando de empezar una nueva vida, pero lamentablemente su papá fue encontrado por las personas a las que les debía dinero, fue encarcelado al no poder pagar y la familia perdió todos los bienes que le quedaban. Ya a la edad de 19 años, Miguel se estableció en Madrid y desempeñó diversos oficios. En esta época también tuvo su primer contacto con la literatura, estudiando con el maestro Juan López de Hoyos. En esos años conoció e hizo amistad con varios poetas y varios escritores de la época. Algunos biógrafos señalan que a los 22 años se enfrentó en un duelo de espadas, contra otro hombre. La anécdota no se conoce con exactitud, pero lo más probable es que fuera por el amor de una mujer o por algún pleito de borrachos. Por lo que tuvo que escaparse a Roma, porque él sabía que si lo llegaban a atrapar, lo iban a encarcelar y además la sanción por lo que había hecho era cortarle la mano públicamente. Así es que mejor, vámonos para Roma. Para 1570, Miguel de Cervantes ya tenía 23 años, se alistó en el ejército y en 1571 le tocó luchar en una de las más famosas batallas de aquellos años. Esta fue la batalla de Lepanto, un conflicto del Imperio Español y sus aliados en contra del Imperio Otomano. Fue una de las batallas marítimas más encarnizadas, más brutales, más sangrientas de la época. En esta batalla, Miguel fue herido en una de sus manos. Esto le dejó secuelas de por vida. Hay algunas personas que creen que su mano le fue amputada y que no la tenía. Esto es incorrecto. Su mano quedó inutilizada por la herida, por las lesiones sufridas en la batalla. Es decir, sí la tenía, pero no le funcionaba. Su mano estaba inutilizada, por lo tanto solo ocupaba una de ellas. De aquí viene uno de los sobrenombres más famosos que se le dan a Miguel de Cervantes, que es el Manco de Lepanto. Un año después, regresó al ejército con tan mala suerte que en el camino hacia España una terrible tempestad, vientos, enormes olas, etc., hicieron que su barco perdiera el rumbo y finalmente fueran capturados por unos enemigos, quienes lo llevaron al país de Argel como prisionero, a él y a toda la tripulación, por supuesto. Cuando presentaron a los prisioneros ante el líder de ese lugar, ante el líder que los iba a tener bajo su resguardo, este líder tenía un nombre gracioso, no es broma, se llamaba Dalí Mamí y le decían el Cojo. Miguel traía entre sus ropas cartas de recomendación del capitán Juan de Austria, un hombre muy importante en el ejército. Por lo tanto, Dalí Mamí dijo, con que tú eres importante y seguramente eres un tipo adinerado, así es que exigió como recompensa por devolverle la libertad a Miguel de Cervantes 500 escudos de oro, que era una fortuna, una cantidad que ni en sueños su familia podía pagar. Así es que ante esta situación y ante la pobreza y la imposibilidad de ser rescatado, Miguel de Cervantes pasó 5 largos años en esta prisión. Debo decirte que durante este tiempo Miguel de Cervantes intentó en varias ocasiones fugarse.
En algunos intentos estuvo a punto de lograrlo, pero pues no se pudo concretar. Él estaba en una situación muy desesperada, pero al cabo de esos 5 años unos frailes españoles reunieron el dinero suficiente y lograron liberarlo a él y a algunos otros de los cautivos que permanecían. Cuando Miguel de Cervantes recupera su libertad, regresa a España. Para este entonces tenía 33 años. Este periodo de su cautiverio en Argel es una de las cosas que más marcaron a Cervantes. De hecho, en varias de sus obras él va a comentar y va a hacer mención sobre esta terrible experiencia. Ya de regreso en España, Miguel de Cervantes tenía la esperanza de que sus sacrificios y esfuerzos militares pues le iban a ser recompensados. Él creía que las autoridades, en agradecimiento a su labor y a sus años de cautiverio, pues lo iba a premiar mandándolo a América con un puesto importante. Recuerda que estamos hablando de que hacía pocos años que Hernán Cortés había conquistado Tenochtitlan y que se había emprendido la conquista hacia el sur del continente americano. Pues esto no sucedió. No le dieron ningún reconocimiento y no le dieron ningún puesto y no le dieron nada. Así es que, resignado a quedarse en España, se instaló en Sevilla y obtuvo un empleo como recaudador de impuestos. Este empleo le permitió conocer muchos pueblos, muchas villas, muchas costumbres, muchas leyendas de los pueblos, sobre todo de la parte sur de su patria. Este bagaje cultural, estos viajes permanentes que él hizo como empleado del gobierno, como recaudador de impuestos, le darían más adelante una gran riqueza para plasmar en sus historias. En 1582 publicó su primera obra, que se llamó La Numancia, la cual en realidad pues no tuvo el éxito esperado. Nuevamente tuvo problemas con la ley y fue apresado por un tiempo por supuestos malos manejos de su trabajo como recaudador. Se decía que pues por ahí se había echado unos claveles a la bolsa, nunca logró comprobarse y al poco tiempo pues salió de prisión. Ya para 1604, Miguel de Cervantes tenía 60 años de edad. Se estableció en Valladolid y un año después pasó algo increíble. Porque en 1605 Miguel de Cervantes publica la primer parte de la que iba a ser su obra más importante y el libro, uno de los libros más trascendentes, no de la historia de España, sino de la historia del planeta Tierra, ya que en 1605 publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro sí que le representó buen éxito. En sus primeras semanas y meses se estaba vendiendo muy bien. Le estaba por fin como que llegando su momento de gloria a Miguel de Cervantes. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa no muy agradable, porque ese mismo año, pocos meses después de publicado la primera parte del Quijote, un hombre fue asesinado justo a las puertas de su casa, por lo que nuevamente pisó la cárcel, pues como sospechoso de haber sido el homicida, hasta que logró demostrar su inocencia y volvió a recuperar su libertad. Después del gran éxito de Don Quijote, pues digamos que ya pudo vivir un poco más holgadamente, un poco más tranquilo. Miguel de Cervantes jamás fue un hombre rico, aunque pues sí, a partir de las ganancias que obtuvo, pues tuvo una vida un poquito más tranquila. Ahora, 10 años después, él decide publicar la segunda parte de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y esto sucedió entonces en 1615. Hoy, quienes leemos y disfrutamos esta obra, que es simplemente lo máximo en idioma español que tú puedas leer, consta de ambas partes, la primera y la segunda, pero hubo un tiempo de 10 años de diferencia entre ambas. Ahora bien, por supuesto que Miguel de Cervantes no solamente escribió ese libro. De hecho, él ni siquiera pensaba que era su mejor libro.
Él pensaba que su mejor obra era otra de nombre Persiles y Segismunda, pero pues a la gente no le gustó tanto como el Quijote. Pero por ejemplo, él publicó en 1582 El Trato de Argel, también publicó La Galatea en 1585 y en 1613 publica Novelas Ejemplares. De este libro yo ya hice un video. De hecho lo hice en Ciudad Universitaria. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor. Bienvenido a un nuevo episodio de Leer para Crear. Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy vamos a platicar sobre las novelas ejemplares. Si tú quieres revisarlo, me daría mucho gusto que lo cheques. Ahora, la importancia de Miguel de Cervantes es enorme, es titánica. Pero principalmente si quisiéramos hacer como una síntesis de por qué es importante su obra, pues primero que nada es su originalidad. Durante el siglo XV y durante el siglo XVI, en España, el estilo literario más importante, el más leído, el más popular, era la llamada novela caballeresca o historias de caballeros. Estos eran vamos a decir, los Avengers, los superhéroes, los chipocludos de su época. Eran estos pues caballeros andantes que iban por los caminos buscando hacer justicia, y además pues eran personas sumamente fuertes, honorables, varoniles, enamorados. Todas estas historias pues eran el común de la gente española. Sobre todo te hablo pues de la gente, digamos, popular. No estamos hablando de grandes filósofos o grandes intelectuales, sino como que disfrutaba el pueblo y la gente en general, las historias de caballería. Y una de las cosas maravillosas que hace Cervantes con Don Quijote es darle un giro a estas historias de caballeros para hasta cierto punto ridiculizar o hacer mofa, burlarse de esta tendencia. Pero el Quijote es mucho, mucho más profundo que únicamente una burla. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se considera la primer novela moderna de la historia en idioma español. Y además, otra de las cosas muy interesantes es que Miguel de Cervantes en sus historias, en sus obras, en sus libros, finamente y de manera muy discreta, pero clara, exhibió una crítica social, una crítica al sistema, una crítica al gobierno, una crítica a la corrupción, que ya por supuesto existía en sus épocas. Por esto y muchísimas cosas más, Miguel de Cervantes es considerado el autor más brillante en idioma español de todos los tiempos. Y por ejemplo, El Quijote es uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Así, de ese tamaño, de la historia de la humanidad. Pero fíjate que es curioso, su fama y su nombre grande, digamos, surgió a partir de su fallecimiento. Durante su vida, pues, ya después de la publicación del Quijote, pues fue famoso, digamos, tuvo éxito y reunió algún capital, pero en realidad él no era la superestrella de los escritores mientras estaba vivo. La superestrella, al menos de España, era Lope de Vega, otro gran autor, pero pues no era Cervantes. Qué curioso, ¿no? Ahora, la obra del Quijote ha sido tema de estudio y de análisis por siglos. Todos los grandes escritores, a partir de su publicación, reitero, 1605 primera parte y 1615 la segunda, lo han tomado como inspiración, lo han leído, lo han interpretado, le han encontrado cosas impresionantes, le han hecho continuaciones, en fin. Creo que Miguel de Cervantes es uno de los autores que estamos obligados a conocer y que estamos obligados a leer, cuando menos, El Quijote. Hay muchísimas ediciones, incluso hay ediciones para niños, porque ciertamente la edición original no es propiamente para un público infantil, Tiene varios temas por ahí pues que no son aptos, pero hay adaptaciones infantiles. Pero si tú ya tienes
yo diría que desde los 15, 16 años, necesitas leer El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y pues también no estaría nada mal que conozcas otras obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Como te decía, actualmente, y yo pienso que por el resto del tiempo que la humanidad esté sobre este mundo, será uno de los autores más importantes de la historia y el más importante en idioma español. Espero que hayas disfrutado esta biografía. Hay muchas más en internet, muchas de ellas muy buenas, otras no tanto. Yo espero que esta te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente biografía de otro autor. En la próxima voy a presentarte un autor mexicano, no te voy a decir quién es, pero es un hombre muy importante de las letras de nuestro país. Nos vemos en la siguiente. Espero la hayas disfrutado. Hasta luego.